Envíanos al mundo con las nuevas de tu poder y tu plan eterno para la humanidad. Envíanos al mundo con las nuevas de tu poder y tu plan eterno para la humanidad. Y no nos cansaremos de hacer el bien, perseverando en la misión, firmes estaremos. Dios les bendiga, amados hermanos, sean bienvenidos. Estamos, hermanos, reunidos una vez más para estudiar la lección número 2 de la escuela sabática. Así que, hermanos, este tiempo esperamos que sea de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes y todos juntos podamos alabar y glorificar en el nombre de nuestro Dios, hermanos. La semana pasada, nuestra hermana Eunice contestó la trivia, de igual forma nuestra hermana Valentina de Zavala, pero esta vez, hermanos, la primera en contestar fue nuestra hermana Valentina. Aquí será apareciendo sus puntos. Hermano Pedro. Así es, y nuevamente pues nuestra hermana Raquel pues contestó juntamente con nuestra hermana Lupita. Y pues hermanos, ya estamos comenzando este ciclo escolar como lo dije la vez pasada, y pues no hay mucho más que decir, hermanos, así que... Bueno, hermanos, la trivia va a estar apareciendo y de igual forma, hermanos, decimos... ¡Comenzamos!
Bueno, hermanos, pues estamos aquí reunidos una vez más y bueno, ha llegado el momento, hermanos, de que pongamos en manos de Dios este tiempo. Hermanos, vamos a hacer la oración de presentación de esta escuela sabática, pidiéndole a nuestro Señor que Él sea el que nos guíe en todo el transcurso de esta lección. Así que les invito a inclinar sus rostros, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, tus bendiciones y tu amor. Padre, gracias por permitirnos en esta mañana fresca poder, Señor, meditar en tu escuela sabática, meditar, Señor, en tu palabra, Señor, y que todo lo que vayamos a aprender en esta mañana sea de gran bendición para nuestras vidas, Padre. Gracias por cada una de tus bendiciones que no se agotan, Señor, y una de ellas es que podamos nosotros, Señor, salir de la rutina para poder estar en estos momentos, Padre, disfrutando, Señor, de tu presencia. Nos ponemos en tus sagradas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vayamos al tiempo de alabanzas. Vamos a estar siguiente canto, hermanos, que queremos estar siempre al lado de nuestro Dios. Demos inicio a nuestra escuela sabática y vayamos de lleno a estudiarla. Estamos con nuestro hermano Pedro. Bueno, hermanos, pasa a vos antes que nada. Y pues nuevamente ya estamos en la segunda lección de este trimestre. Qué emoción y qué nervios también. Y vamos a seguir aprendiendo lo que hoy lleva por título, y lo estamos viendo en la parte de acá arriba también, hermanos: religiones semitas, cristianismo, hermanos. Y así mismo, hermanos, pues vayamos a lo que es el énfasis. Vayamos, hermanos. Análisis, reflexiones de la historia cristiana, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas capítulo 1, versículo 4. Bueno, hermanos, ya hemos regresado acerca del énfasis, hermanos, y algo que me llama mucho la atención es acerca de las reflexiones de la historia de la historia cristiana, hermanos. Y pues, sin más preámbulos, vayamos a lo que es el objetivo, hermanos. Vayamos.
Objetivo: revisar la construcción de la fe cristiana, que trascienden las promesas y esperanzas judías en la persona de Jesús y que se expande por la obra de la iglesia. Bueno, hermanos, ya regresamos del objetivo y nosotros tenemos que revisar la construcción de la fe cristiana, que es el objetivo que vamos a estar teniendo en esta escuela sabática, y lo vamos a estar tratando de lograr, y vamos a lograrlo a través de todo este estudio. Hermano. Así es, hermanos. Está viva la tablet. Bueno, hermanos, vayamos entonces al estudio de la introducción. El cristianismo hunde sus raíces en la fe ancestral judía. Desde antes de cerrarse el ciclo de la escritura del Antiguo Testamento, los profetas posteriores al exilio anuncian una nueva manera de cumplimiento de las promesas de Dios por medio de un Mesías anunciado. Es así que existe la referencia al siervo sufriente que será llevado al matadero como un cordero. A partir de la historia deuteronomista, término con el que se describe a los libros que reinterpretan la historia de la religión judía a partir del exilio y que incluyen los libros que van desde el Deuteronomio hasta el segundo libro de Reyes, es decir, desde la puerta de entrada a la tierra prometida hasta la puerta de la deportación a Babilonia. Esta gran porción escritural es una unidad teológica que da luz al acontecimiento de la toma y pérdida de las promesas abrahámicas. La fe cristiana no es un apéndice de la pluralidad judía como lo fueron los grupos fariseos, saduceos y demás. No es un agregado que completa el judaísmo, sino el inicio del nuevo pacto establecido por el sacerdocio intercesor de Jesucristo. El Evangelio es el final de la marca de la circuncisión como señal del genoma etnoteológico de los descendientes de Abraham, para dar paso a una salvación universal de un corazón circuncidado anunciado desde el deuteronomista. El cristianismo inicia en el contexto del judaísmo, pero bajo una nueva conciencia que lo va separando cada vez más a lo que no deberá retornar, ya que la promesa abrahámica tiene su fin en Cristo. Es así que la tierra prometida se convertirá en nuevos cielos y nueva tierra. La bendición de las naciones se concreta por el anuncio del Evangelio, y la adoración no se concretará en los santuarios antiguos. Es así que el cristianismo se enraiza en el judaísmo, pero lo trasciende con todas sus promesas. Lo que encuentra Jesús después del vaciamiento de su divinidad es una religiosidad impregnada de luchas de poder, intereses y privilegios entre las castas sacerdotales, líderes religiosos y políticos quienes basan su éxito en las asociaciones ventajosas que hunden a la pobreza y discriminación. La predicación de Jesús, más que ser religiosa, es la defensa del clamor callado de una sociedad que ha sido amordazada por el aparato litúrgico religioso, que deja fuera a la mayoría de las personas, convirtiendo a Jesús en un disidente peligroso para sus intereses, pues revela sus vicios. Un disidente al que hay que perseguir y callar a toda costa y precio, escenario que lo lleva a la muerte. Posterior a la muerte de Jesús, su resurrección da fuerzas para la continuación de su mesianismo, que se basa en la gracia que permite la inclusión del mundo gentil. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, la salvación del resto del mundo se llevará a cabo mediante el querigma apostólico de la resurrección y los símbolos de pertenencia cristiana, bautismo y comunión de la mesa. Se consolida además por el ascenso a los cielos de una segunda venida como Señor Kyrios, título asumido solo para Dios en el judaísmo, Adonai. El cristianismo o los cristianos tienen como base el término
hebreo Mesías, que era la esperanza en la llegada de un rey que realizaría las promesas definitivas del pueblo judío. Esta expectativa estuvo presente en los primeros discípulos, pero nuevamente se prolonga hacia la restauración definitiva de todas las cosas. Jesús tomó distancia de las tradiciones rabínicas oficiales con relativa autonomía, lo cual lo constituía no solo en rabí, sino en profeta. No obstante, el título más grande para Jesús de Nazaret es el de Hijo de Dios. En el análisis veremos la continuación histórica y eclesial que dirigieron los apóstoles. Bueno, hermanos, podemos ver, hermanos, que en la introducción, a pesar de que todo se hunde, el cristianismo se hunde en el judaísmo y que podríamos decir que saldría de ahí, vemos que en realidad, hermanos, el cristianismo está cimentado en Jesús y de igual forma, hermanos, en él tenemos, hermanos, el nombre que es sobre todo nombre y todo está sujeto a nuestro Señor Jesucristo. En él, hermanos, está cimentado el cristianismo y por él, hermanos, son sus hazañas, el tiempo que estuvo caminando en la tierra, hermanos, que es lo que cada uno de nosotros predicamos y anunciamos, y fue lo que los apóstoles, hermanos, fueron transmitiendo, hermanos, de generación en generación hasta que llegó a nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, ahora estamos en el tiempo del análisis y bueno, hermanos, vayamos y adentrémonos en este momento especial, hermanos, en el cual vimos tanto el énfasis, el objetivo, la introducción y ahora nos vamos a concentrar en el meollo, hermanos, del asunto. Y hoy, hermanos, pues vamos a darlo tanto a nuestro hermano Pedro como su servidor y espero que sean tiempos de gran bendición para cada uno de ustedes. Y vayamos con el primero, hermanos, y dice, los 12. Y aquí está hablando acerca de los 12 discípulos, hermanos, símbolo de continuidad de los planes de Dios. Cada uno de los discípulos que el Señor escogió, amados hermanos, cada uno de ellos fue, hermanos, obviamente anticipado desde el principio del ministerio de Jesús. Jesús ya había visualizado, hermanos, que tenía, hermanos, que tener a personas que continuaran juntamente, hermanos, sus enseñanzas, pero de igual forma, hermanos, extendiendo la palabra de Dios. Y entonces dice, hermanos, el nuevo Israel tendrá la misión de ser testigos de la resurrección a la que se adhiere Pablo, quien es llamado después de su partida. Hermanos, vemos y todos sabemos los relatos, hermanos, de que se cuelga Judas por sentirse un poco culpable por haber entregado a Jesús, pero de igual forma, hermanos, los discípulos se adelantan, hermanos, echan suertes y eligen a un apóstol o un discípulo que no tenía que ser elegido. Se adelantan, hermanos, a los planes de Dios, pero vemos aquí, hermanos, que en el nuevo Israel tendrá la misión de ser testigos de la resurrección, a la cual, hermanos, ahora sí Dios escoge al que debía haber sido el 12º apóstol, que es el apóstol Pablo, hermanos, quien es llamado, hermanos, después de la partida de Jesús. Y entonces, el inciso número 1, dice, después del derramamiento del Espíritu, en Pentecostés se describe el liderazgo de Pedro en los primeros capítulos del libro de Hechos, quien además aparece primero en los evangelios también como el que después de sus errores confirmaría a sus hermanos. Así es, hermanos, recordemos que obviamente el apóstol Pedro niega a Jesús, pero de igual forma, hermanos, todos los discípulos se van a esconder a Emaús, todos los discípulos huyen, todos los discípulos se encierran en una casa esperando, hermanos, a ver qué iba a suceder con ellos. Entonces, de igual forma, hermanos, pues así como Pedro falla, los demás igual fallan en no mantenerse firmes en las enseñanzas que Jesucristo les había transmitido. Pero de igual forma, hermanos, podemos ver que en Pedro se afirma todo esto, hermanos, y así como Pedro se acerca a Jesús
lo exime de sus culpas, de sus errores. Le dice, apacienta mis ovejas, y Jesús lo perdona, hermanos. De igual forma, hermanos, a través de Pedro, hermanos, ahora sí confirmarían a sus demás hermanos discípulos. Vamos al segundo, hermanos, dice, es Pedro quien predica por primera vez a un gentil que se convierte, en quien es derramado el Espíritu en analogía al Pentecostés, y quien ante estos eventos desconcertantes, hermanos, es inspirado a bautizarlo junto con toda su casa. Vemos en el capítulo 10 de Hechos, hermanos, que habla acerca de Cornelio, Pedro y Cornelio, hermanos, y todos sabemos, hermanos, la transición que se da entre que Pedro puede ir, hermanos, a casa de Cornelio, la visión que Dios le muestra, diciendo a través de esa visión que todos los gentiles son creados, son hechos hijos de Dios, y que no podía aborrecerlos. Entonces, cuando Cornelio manda a sus mensajeros, Dios ya le había dado esa visión a Pedro, hermanos, del lienzo, donde él entiende que hasta los gentiles, hermanos, son parte del reino de Dios, son parte de la gracia y de la misericordia de Jesús, hermanos. Y vamos al punto número 3, hermanos, dice, sin embargo, en este nuevo proyecto no se permite un liderazgo monolítico o de un solo hombre, y la herencia judía ubicada a Jacobo, Santiago, como dirigente principal de la iglesia de Jerusalén, quien preside y fija conclusiones del primer concilio de Jerusalén. Hermanos, recordemos que antiguamente, hermanos, en el Antiguo Testamento, solo veíamos, hermanos, a un héroe de la fe, hermanos, estando, pues, teniendo el Espíritu de Dios, hermanos. Sin embargo, hermanos, ahora al rasgarse el velo, todos tienen acceso, hermanos, a poder ser templos del Espíritu de Dios. Y entonces, hermanos, ya la herencia, hermanos, que Dios quería darnos a cada uno de nosotros es derramada, hermanos, al rasgarse el velo, al morir Jesucristo y al permitirnos a cada uno de nosotros poder estar cerca, hermanos, del trono de la gracia, hermanos. Así que vayamos al punto número 2 con nuestro hermano Pedro. Bueno, hermanos, vamos a estudiar entonces el punto número 2, el cual dice la relativización de la ley en los escritos de Pablo. Y vamos a estar leyendo posteriormente lo que está diciendo. Dice, después de la conversión del apóstol Pablo, se centró en llevar el evangelio a sus hermanos en la diáspora, teniendo como objetivo las sinagogas a lo largo de todo el imperio. Y vemos de que Pablo, después de que se convirtió, como dijo hace unos instantes nuestro hermano Pablo del Tocayo, vemos de que Pablo se concentró a seguir llevando el evangelio, pero también ahora por medio de las sinagogas él iba y también estaba predicando. Y vamos a ver lo que dice el numeral 1 y 2. Y dice, para la conjunción entre judíos y gentiles, por el enlace que permite Jesucristo, fue necesaria una interpretación de los escritos antiguos para los judíos de la diáspora, así para los prosélitos y los temerosos de Dios, los que se estaban acercando al evangelio y los que ya conocían acerca también del evangelio. Dice, esta predicación causó no solo el rechazo de Pablo, sino aún su persecución, acechando constantemente su vida, pasando por azotes, dice, aprendimientos, naufragios, cárcel, desvelos, hambre y sed. Y puedes poner como lo que podemos ver en los escritos de Pablo, que está diciendo de que él sabe tener y no tener. Vemos que también en Corintios capítulo 11 versículo 25 al 27 allá narra esta parte, hermanos, donde Pablo habla acerca de ello, de que pasó hambre, lo apedrearon, pasó un sinfín de cosas, lo que está pasando, lo que estamos leyendo a través de la escuela sabática, hermanos. Pero sin embargo, Pablo fue uno de los precursores para que se expanda el evangelio en medio de todo ello. Y el punto número 3 dice, al final de la historia de Hechos, después de todos los inconvenientes, por fin se decide
a predicar abiertamente al mundo gentil, sin triangular sus visitas por las sinagogas, predicando el reino de Dios abiertamente y sin impedimento. Vemos acá que Pablo tuvo un altercado con Pedro acerca con los gentiles. Y vemos de que había unas ciertas cosas que tenían que hacer y todo ello, pero Pablo iba triangulando a través de las sinagogas, pasaba de allá como pasando una especie de, no digo que sea así, pero una especie de reporte y todo, diciendo, bueno, ya pasé por acá y todo. Pero al final de cuentas vemos que Pablo se desajena de todo ello y empieza a predicar y se empieza a expandir aún más el evangelio, hermanos. ¿Claro? Amén. Entonces, vayamos al punto número 3, hermanos, de nuestra escuela sabática. Y dice, el Nuevo Testamento, constitución de la fe cristiana. Y lo podemos ver, hermanos, en Lucas 1, del 1 al 3. Y si les parece, vamos a buscarlo, hermanos. Lucas. Y dice Lucas, amados hermanos, dice lo siguiente, amados hermanos. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes de que circulan entre nosotros dados por testigos oculares y los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo. Dice hasta el 3. Entonces vemos, hermanos, cómo Lucas, hermanos, siente ese deseo en su corazón de poder escribir algo fiel, hermanos, a lo que aconteció, hermanos, en el tiempo de ministerio de Jesús. Y entonces veamos al numeral número 1 del análisis número 3 y dice, los escritos del apóstol Pablo son los primeros que surgieron del Nuevo Testamento sin ser parte de los 12 apóstoles. Después los creyentes quisieron conocer más de Jesús, por lo que inició la recopilación por escrito de su vida y ministerio. ¿Cree que se conservaría intacto y original el testimonio apostólico si lo tuviéramos la tradición oral inicial? Bueno, hermanos, aquí nos hace una pregunta. ¿Cree que se conservaría intacto, hermanos, lo que es la vida y ministerio del apóstol Pablo, hermanos, del testimonio apostólico, si se tradujera oral? Yo creo, hermanos, que más vale tinta que mente brillante, ¿no? Ese dicho. Yo creo, hermanos, que fue algo, por algo es inspirado por Dios, hermanos, que cada uno de los apóstoles fue llevado a escribir, hermanos, los mensajes a las iglesias que llevaban, y que hoy en día, hermanos, esos mensajes que fueron escritos, tanto las epístolas de Pedro, las epístolas de Pablo, hermanos, los evangelios, Apocalipsis, hermanos, y cada una de las escrituras que nosotros tenemos, hermanos, Judas, Santiago, hermanos, y que llegan hasta el día de hoy, hermanos, yo creo que pueden conservarse un poco más intacto el mensaje, aunque a través de las traducciones se haya adherido algo, hermanos, ya sea, aunque dice su palabra que ni una tilde ni una jota se añadirá, hermanos, se sabe, hermanos, que por ejemplo las anotaciones que hacían los escribas a un ladito, cuando iba pasando mucho tiempo, hermanos, esos mismos escribas, esas anotaciones que tenían a un lado, lo incorporaban, hermanos, en la palabra, pero son anotaciones de la misma palabra, hermanos. Así que, ¿cree usted que se conservaría intacto si fuera oral? La verdad no creo, hermanos. Se le añadirían algunas cosas y se nos olvidarían otro tanto de cosas. Así que el tenerlo escrito, hermanos, yo creo que es la mayor bendición que podemos tener, hermanos, y la mayor esencia resguardada aquí, hermanos, por eso son palabras de vida eterna. Numeral número 2, hermanos, dice, los escritos del Nuevo Testamento, al igual que todo el Antiguo Testamento, no son estrictamente la historia de Jesús y la iglesia. Son más bien la historia narrada en el lenguaje teológico. Su lectura requiere también una interpretación teológica, hermanos. Hermanos, de igual forma, hermanos, cuando nosotros podemos
es un ejemplo, vamos y leemos el libro de Apocalipsis, hermanos, no podemos leerla así tal cual, porque Apocalipsis de igual forma está escrito en un lenguaje teológico, en un lenguaje de símbolos, en un lenguaje, hermanos, en el cual nosotros tenemos que saber entender todo lo que está hablando Juan figuradamente, amados hermanos. Entonces, los escritos del Nuevo Testamento, al igual que del Antiguo, hermanos, no son estrictamente la historia, hermanos, ni de Jesús ni de la iglesia, sino más bien, hermanos, lo teológico que realmente representaba el ministerio de Jesús y las hazañas, hermanos, que se atravesaron en el Antiguo Testamento hasta la llegada del Hijo del Hombre y la liberación, hermanos, y la compra de todos nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Vayamos al punto número 3, amados hermanos, y dice: si la historia de Jesús narrada por los evangelios fue escrita con símbolos e imágenes teológicas, ¿será lógico que para descifrar su significado hagamos una interpretación literalista? Hermanos, se ha cometido un grave error, hermanos, a lo largo de la historia, de tomar literal algunos aspectos teológicos, hermanos, o figurados o de símbolos que están escritos en la Biblia. Vuelvo una vez más, hermanos, al libro de Apocalipsis o el de Daniel, que es el que más se prestan, hermanos, para esto. Recuerden, hermanos, que Daniel habla, hermanos, de una estatua. En ningún momento, hermanos, hubo una estatua la cual soñó Daniel de hierro, de bronce, de oro, de barro. Jamás hubo esa estatua. ¿Qué era, hermanos? Era un símbolo, hermanos, teológico. ¿Y qué sucede, hermanos? Igual en Apocalipsis, el dragón, la gran ramera, y todos nosotros sabemos quiénes son esos símbolos, en qué se identifica el dragón, en qué se identifica la gran ramera, la esposa, la mujer que huye con el niño. Todos nosotros, hermanos, entendemos esos símbolos, hermanos, y entonces nunca nosotros vamos a la palabra del Señor y vemos, hermanos, y tomamos de manera literal que hubo un dragón ahí andando y acechando a una mujer. Jamás, hermanos. Entendemos el símbolo por el cual se nos quiso transmitir esta palabra, hermanos. Entonces, hermanos, de igual forma, hermanos, nuestra interpretación no puede ser 100% literalista con respecto a estos, hermanos. De igual forma, hermanos, tenemos las parábolas que Jesús utilizaba, hermanos, que no son analogías que Jesús hacía y daba a todas las personas para que ellos pudiesen, los que estaban abiertos su corazón al reino de Dios, pudiesen entender, y los que no, hermanos, así se quedara oculto el mensaje, hermanos. Entonces, hermanos, no podemos tener una interpretación 100% literalista, hermanos, de toda la palabra, sino que tenemos que ir a la luz de la teología, a la luz, hermanos, de un cierto estudio, hermanos, en el cual nosotros podamos darle el verdadero objetivo y sentido de lo que con respecto, hermanos, se nos habla, por ejemplo, en cada una de las porciones de la palabra, hermanos. Si nosotros vamos a los salmos, pues podemos entender fácilmente, amados hermanos, y cantarlo y gozarnos, aunque de igual forma, hermanos, hay símbolos allá, hermanos, en el cual, por ejemplo, habla del Cordero que fue inmolado, que es Jesús. Entonces, hermanos, no podemos tomarlo de una manera 100% literal, sí, hermanos, sino ser guiadas por el Espíritu para poder entender de igual forma, hermanos, lo que está escrito en su palabra. Numeral 4 dice: algunos de los escritos apostólicos, algunas cartas apostólicas son realmente correspondencia personal entre ellos y las iglesias, pero la gran mayoría son tratados de fe. ¿Deberíamos todos los creyentes consolidar el estudio de las ciencias bíblicas para conocer finalmente la voluntad de Dios? Bueno, hermanos, todos sabemos, hermanos, que las epístolas o las cartas que aquí tenemos, el apóstol Pablo cuando se las escribe a los romanos, a los corintios, a los filipenses, pues es eso, hermanos, es un mensaje, hermanos, de los apóstoles para las congregaciones que hoy en día, hermanos, nosotros aún así, hermanos, los problemas de aquel entonces siguen aconteciendo en este tiempo, hermanos, y nos dice: ¿deberíamos todos los creyentes consolidar el estudio de las ciencias bíblicas para conocer finalmente la voluntad de Dios? Sí y no. Todos conocemos la voluntad de Dios, hermanos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros nos salvemos, ¿sí o no? Que nosotros tengamos la vida eterna, ¿no? Que nosotros guardemos sus mandamientos, que nosotros, hermanos, tengamos una vida entregada
a Dios. Pero de igual forma, hermanos, es cierto que en la medida posible debemos prepararnos, hermanos, para poder entender correctamente, hermanos, sin agregarle, sin torcer la palabra cuando nosotros queramos dar algún texto o para avalar o fundamentar algo que nosotros queramos decir. Así que, hermanos, si tenemos que estar 100% catedráticos para entender la voluntad del Señor, pues no, hermanos. Pero sí es necesario tener un grado de preparación para poder meditar correctamente en su palabra. Así que, hermanos, pues vayamos al numeral número 1 de la aplicación con nuestro hermano Pedro. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar a lo que es el numeral número 1 de la aplicación, hermanos, y vamos a estar leyendo. Dice: el cristianismo es la revelación más grande entre todas las religiones del mundo. Y lo estuvimos viendo la semana pasada, de que el cristianismo es una de las religiones más grandes y lo que más abunda en sus diferentes denominaciones, podríamos decirlo de esta manera. Dice: esto nos ubica no solo con un gran privilegio, sino con una gran responsabilidad. Y aquí viene la pregunta, hermanos. Dice: ¿qué hará para mejorar su interpretación teológica de la Biblia y para proclamar su fe a quienes le rodean? Creo que esto va muy ligado a lo que nuestro hermano Pablo estaba diciendo hace un momentito. No necesitamos ser catedráticos, hermanos, pero sí necesitamos estar preparados. Y como dice acá, ¿qué hará para mejorar su interpretación teológica? Porque en muchas de las ocasiones, todas las cosas que dice la Biblia lo tomamos muy literal, como que así es y así tiene que ser, hermanos. Y como lo explicó hace un momento nuestro hermano Pablo, no todas las cosas son literales. Hay figuras retóricas, hay parábolas, incluso el mismo Jesús contaba las parábolas, hermanos. Y vemos acá de que tenemos que tener una preparación para tener una correcta interpretación de la Biblia, hermanos. Y de igual forma, hermanos, tenemos que entender que esto también implica en la situación cultural que se vivía en ese entonces, que la situación cultural de ellos no es la misma que la situación cultural que nosotros atravesamos y vivimos en estos tiempos. Así que cuando algún apóstol hablaba, hermanos, por ejemplo, espero no meterme en problemas, cuando decía el apóstol Pablo que la mujer calle en la congregación, no estaba haciendo referencia a que la mujer no podía hablar, hermanos, y muchas personas toman como literal este pasaje y dicen la mujer no puede hablar, sino recordemos que, hermanos, como en todas las congregaciones sucede, hermanos, y vemos que también sucedía en aquel entonces, pues había mucho bullicio, había mucha plática, mucho cuchicheo, y bueno, al parecer, y como dice el apóstol Pablo, las hermanas de aquel entonces, pues eran las que estaban platicando, y por eso el apóstol Pablo les dice que se callen, que mientras esté hablando, mientras esté compartiendo el mensaje, que no haya alguien que esté interrumpiendo. A eso se refería realmente y literalmente, hermanos, ese pasaje cuando dice que la mujer calle. Y eso, hermanos, es un gran ejemplo a lo que podemos ver en este numeral de esta aplicación. No podemos, hermanos, tomar todo, hermanos, tan literal si no entendemos de igual forma, hermanos, el contexto teológico, si no entendemos el contexto cultural de las situaciones en las que se encontraban. Bueno, voy a retomar tantito, hermanos, y quiero recordar, también lo dice tanto en la introducción como en los puntos que se han tomado, que algunas de estas cartas, hermanos, que nos llegaron a nosotros eran cartas personales para fulanito de tal, por ejemplo, para Teófilo, mi queridísimo Teófilo, dice, apertura una de esas cartas, y tiene un propósito, hermanos. Sí, cierto, Dios nos bendice y nos habla a través de ello porque están incluidos en la Biblia, hermanos, pero al final de cuentas tenemos que entender también para quién iba. Para el receptor, para quién era el que iba, para el que iba a estar leyendo la carta, cómo estaba la situación. Eso hay que entender. Por eso necesitamos prepararnos para tener una correcta interpretación bíblica, hermanos. Bueno, sería todo por mi parte. El numeral número 2. Vayamos al numeral número 2, amados hermanos, y dice:
La religión cristiana, como hemos visto anteriormente, es el enlace entre varias etapas históricas antiguas que construyen una nueva y definitiva revelación. Disponga su mente y su corazón para revisar y aceptar el diálogo abierto de Dios con toda la humanidad, a la que ha hablado de distintas maneras. Dejemos todo sesgo de exclusivista y fanatismo sectario, pues esto, hermanos, no pertenece a la religión de Cristo. Y tenemos que entender algo que nosotros sabemos, hermanos. Cristo no es una religión, hermanos. Cristo no es una imposición de que así están hechos en molde y así van a salir y así está y así va a ser. Cristo, hermanos, es un estilo de vida. Es nuestro testimonio, hermanos. Es, hermanos, que la gente pueda ver en nosotros reflejados a Jesús, hermanos, lejos de toda imposición, hermanos, de algún ritual, de alguna forma malinterpretada de ver la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, Jesús no es eso. Jesús, hermanos, si nosotros entendiéramos claramente, por eso les digo, hermanos, al principio, terminando, hermanos, el análisis, que Jesucristo, hermanos, se puede entender fácilmente lo que es, lo que quiere de nosotros, lo que quiere de nuestra vida, hermanos. Y lo que sí entiendo, hermanos, es que va más allá, hermanos, de alguna religiosidad, va más allá, hermanos, de alguna forma de pensar, hermanos. Cuando Jesucristo llega a la tierra, hermanos, por eso choca contra los fariseos, porque ellos querían imponer, hermanos, lo que ellos creían que era la religión, o lo que la palabra de Dios y sus mandamientos decían. Y cuando Jesucristo empieza a enseñar, hermanos, lo que verdaderamente son, y es guardar, y es hacer los mandamientos, hermanos, choca con la manera de ver y de aceptar las cosas. Por eso esto nos dice, hermanos, definitivamente, hermanos, tenemos que revisar y aceptar el diálogo abierto de Dios con toda la humanidad, a la que le ha hablado de distintas maneras. Y entonces se nos hace un llamado aquí, dejar todo sesgo exclusivista, todo fanatismo, hermanos, porque realmente nosotros, ¿qué pasaría, hermanos, si Jesucristo llegara hoy? Y nosotros tenemos esa manera cuadrada de ver, hermanos, la religión, si así le diríamos, hermanos, esa manera cuadrada de saber quién es Dios. Y ya está Jesucristo acá enseñando con amor, con su testimonio, con sus hechos, hermanos, quién es Dios, incluyendo a las personas, acercándose a los pecadores. ¿Qué pasaría, hermanos? Entonces, hermanos, dejemos atrás eso. Vayamos al número 3. Bueno, hermanos, dice el número 3. ¿Tienen algo que ubicar en lugar correcto dentro de su fe? Y voy a volver a leer esta pregunta. Dice, ¿tienen algo que ubicar en el lugar correcto dentro de su fe? Y es interesante, hermanos, lo que está haciendo las preguntas. Voy a estar leyendo todas las preguntas y después vamos a irlo respondiendo poco a poquito. Dice, ocupa la ley su lugar no solo histórico, sino teológico en su comprensión. Y la siguiente pregunta dice, ¿abunda la gracia de Dios en sus conceptos teológicos? Y la última pregunta dice, ¿ha desterrado toda actitud de discriminación de su vida? Que sea la palabra la que dirija nuestros corazones. Dice, nosotros tenemos, nosotros tenemos que ubicar en el lugar correcto nuestra fe, hermanos. En dónde está situado, si cualquier cosa que a nuestro alrededor se escuche o algo nos tambalea. Creo que también esto está enfocando, hermanos, el cual nosotros, hermanos, tenemos que estar afianzados en no solamente creyendo, sino como en el estudio bíblico, hermanos, porque es donde Dios habla y sigue hablando hasta el día de hoy, hermanos. Y por lo tanto tenemos que situar allá nuestra fe. Creer en Jesús es lo que nosotros creemos y nuestro fundamento de igual manera. Ocupa la ley su lugar no solo teórico, sino, ocupa la ley su lugar no solo teológico, histórico, sino teológico en su comprensión.
no solamente es en lo que dice las letras, sino en nuestro estilo de nuestra vida diaria, cómo está situado en ello. Y que también les invito a que estén respondiendo abajo en los comentarios. Dice, abunda la gracia de Dios en sus conceptos teológicos, porque muchas de las veces tenemos que Dios es como dice, Dios es vengativo, Dios es esto, Dios es castigador, Dios esto. ¿Qué abunda más en su concepto teológico, hermanos, de su fe, hermanos, en su comprensión? Abunda la gracia de Dios. Dios es perdonador, Dios es amoroso, Dios es esto, Dios, ¿qué es lo que más abunda? Y si no sobreabunda la gracia, hermanos, tenemos que estar teniendo una correcta interpretación también de la palabra. Ha desterrado toda actitud de discriminación en su vida. Creo que todo lo que hemos aprendido a raíz de todo lo que vemos en la vida de Jesús, hermanos, vemos que Jesús, lo vimos en la narración, Jesús no discriminó, al contrario, incluyó a todos los gentiles, hermanos, a los pecadores, a los que los fariseos los retiraba, Jesús los incluía, hermanos. No discriminaba, y creo que eso es el ejemplo que nosotros tenemos, hermanos. De todos modos, estén apuntando de igual manera en los comentarios su respuesta de igual manera. Y que, pues, hermanos, para no hacerlo más largo, pues que la palabra dirija nuestros corazones. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, hemos llegado a un momento especial, que es la conclusión. Y quiero agradecerles, hermanos, que si han llegado hasta este momento con nosotros, puedan cada uno de ustedes, hermanos, poder en práctica, hermanos, esta escuela sabática en la cual nos desafía a poder prepararnos mejor, a que nos desafía a poder, hermanos, investigar, poder, hermanos, darle el correcto sentido a lo que es la palabra de Dios, hermanos, a lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra, y no solo, hermanos, a lo que creamos que es bueno o que es malo, ¿sí o no? Porque algunos, hermanos, podemos, por ejemplo, aceptar una parte de la palabra, pero, hermanos, desechar otra parte, ¿no? Y lo más común que sucede, hermanos, con las personas de afuera, no digo que eso suceda con los hermanos de adentro, ¿no? Por ejemplo, aceptan muchas cosas de la Biblia, pero no aceptan el diezmo. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es un ejemplo, hermanos. No los estoy traumando con lo del diezmo, ¿no? Pero eso es un ejemplo. O es todo o es nada, o es blanco o es negro, hermanos. No podemos excluir una parte de la palabra y aceptar la que nos convenga. Entonces, hermanos, vamos a la conclusión. Dice: como iglesia cristiana, no eliminamos la revelación del Antiguo Testamento, pues este solo se comprende a la luz del Nuevo Testamento. Sería un error hacerlo al revés e interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo, como hacen algunos grupos que ponen como nuevas las cosas antiguas. Esto invalidaría, hermanos, el lugar que ocupa Jesucristo en la revelación de todas las cosas. Sigamos leyendo la palabra con un sentido agudo y crítico que se base en la predicación de Jesús. Todo, hermanos, tenemos que resumirlo en la vida de Jesús, y nuestra vida debe imitar a Jesús. Por eso nos dicen cristianos, cristos, cristitos, imitadores del gran maestro que es Jesucristo, amados hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar con la oración que tienen encargado nuestros hermanos. Hermanos, pues vayamos con la oración de los diezmos y ofrendas. Amantísimo Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, gracias, Señor, por este día de reposo. Gracias porque nos permite estar reunidos, Señor, estudiando su palabra. En este momento, Padre, le pedimos su bendición para los diezmos y las ofrendas que se han de recolectar. Padre, gracias porque siempre nos provee, porque siempre suple nuestras necesidades. Gracias, Padre, y que todo lo que se recolecte, Señor, siga siendo de gran bendición para su obra. Se lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar el siguiente canto, hermanos, el cual se titula Él es el Rey, porque tenemos a un único Rey que cual debe gobernar y reinar nuestras vidas y nuestros corazones. Y vamos a entonar esto para gloria y honra de nuestro Dios.
de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la guía a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a reinar. Él es el rey infinito poder. Él es el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los cielos. Mi vida la vida a sus pies. Él es el rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo. Él es el rey, él es el rey. Él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey. Viene a su pueblo a reinar. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a reinar. Él es el rey que viene a su pueblo a reinar. Amén. Bueno, hermanos, pues agradecemos, hermanos, este tiempo, la segunda escuela sabática. Y primeramente Dios, hermanos, el próximo sábado tendremos a un invitado especial, a un invitado de lujo, hermanos, que nos estará acompañando a cada uno de nosotros. Hermanos, nos pareció importante todo lo que hemos estado estudiando el día de hoy, y por eso, hermanos, nosotros decidimos dar esta escuela sabática y compartirla con ustedes. Hermanos, escríbanos en la cajita de comentarios, hermanos, sus puntos de vista, conteste, hermanos, de igual forma las preguntas que hace tanto el análisis como la aplicación, hermanos, porque es importante, hermanos, para nuestro crecimiento espiritual. Yo quisiera, hermanos, decirles que el 16, este sábado 16 de enero, primeramente Dios, hermanos, estaremos, hermanos, consagrando a los nuevos líderes de las sociedades de infantil, juvenil y varones, hermanos. Si hubiese algún cambio, hermanos, entre la semana, su servidor les avisaría, hermanos. Pero tentativamente, hermanos, el sábado 16 en la tarde tendremos un culto transmitido en vivo, hermanos, donde estaremos consagrando a nuestros hermanos que estarán, hermanos, ahora iniciando su nuevo ministerio. Hermano Pedro. Bueno, hermanos, pues es un bonito tiempo que hemos pasado juntos en este momento, hermanos. Y pues no queremos, pero ya llegó el final de la escuela sabática.
Pues vamos a pasar al tiempo de la oración final y nuestro hermano va a estar dando la bendición pastoral. Pues vamos a orar, hermanos. Bendito y amoroso Padre Celestial, en esta hora te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos has sostenido, Señor, y en este tiempo, en esta mañana, Padre Santo, de que tú estás con nosotros, tú nos estás bendiciendo en gran manera, Padre. Toca nuestros corazones, Señor, y te pido, Padre Santo, de que a través de esta escuela sabática tú nos hayas hablado. A través de esta escuela sabática, Padre Santo, tú seas el que está haciendo la obra en nosotros. Te agradecemos, bendito y amoroso Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ya lo ves, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la participación y comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Pasa a vosotros, amados hermanos. Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego.